programa sobre gastroenterología, y como cada último miércoles de mes, pues tenemos una cita usted y yo, y obviamente todos nuestros invitados especiales, pues para precisamente compartir con todos ustedes información relevante sobre este maravilloso y apasionante mundo de la gastroenterología. Mire usted, el día de hoy, 29 de mayo, está conmemorándose a nivel mundial el Día Mundial de la Salud Digestiva, precisamente creada por este gran profesor Henry Cohen en 1958, y precisamente el día de hoy hemos querido tener y prepararles un programa muy especial, por supuesto con un grupo selecto de expertos sobre todo lo que es el tracto gastrointestinal, y pues que podrán compartir con todos ustedes de primera mano información relevante, no solamente lo que hemos venido platicando de síndrome de intestino irritable y de algunas otras entidades, sino también a lo que corresponde, por ejemplo, al páncreas, al hígado. Así es que yo le invito a que no se vaya, que se quede con nosotros, prepárese un cafecito porque esto se va a poner muy bueno. También les quiero informar que ya está todo nuestro equipo de relaciones públicas con las redes sociales abiertos, los chats, para que usted sea tan amable de establecer contacto con nosotros y le pregunte a este panel, yo diría con todo respeto, de monstruos de sapiencia en términos de la gastroenterología, para que usted aproveche esta oportunidad. También pues agradeciendo las facilidades que Adrenalina Radio y por supuesto Mayoli México y obviamente a la Asociación Mexicana de Gastroenterología por todo el apoyo brindado para que ya, fíjese, 17ª transmisión de este maravilloso programa desde su nacimiento, Gastro TV. Recuerde que este programa está hecho para ustedes, por ustedes, pero sobre todo con ustedes. Así es que al equipo de producción, al doctor Sergio Miranda, a nuestro querido licenciado Alfonso Nolasco, muchísimas gracias por el apoyo brindado, como siempre, pues para que esta transmisión, cada miércoles de cada mes, tenemos una cita, usted y yo. Mire, vamos a platicarle también porque este año la temática de este Día Mundial de la Gastroenterología versa sobre el cáncer gastrointestinal. El año pasado tenemos información de que versó también sobre las enfermedades virales, particularmente en el hígado, como obviamente todos conocemos, la hepatitis tipo B, tipo C, y así sucesivamente. La información está publicada desde el año del 2015, está disponible en el internet para que usted, si alguna vez pues tiene la duda de profundizar un poco más en el tema, ahí seguramente encontrará la información. Permítame sin más presentarle este panel maravilloso, a quien agradezco de antemano la gentileza de su atención de estar conmigo en esta mesa de trabajo, porque tienen agendas complicadísimas, pero no menos el interés de tener contacto con usted a través de esta transmisión de Gastro TV. En primer término, quiero saludar con mucho gusto. Él es especialista en gastroenterología, es endoscopista, se dedica particularmente al páncreas. Con mucho gusto saludo al doctor Mario Peláez Luna. Mario, bienvenido, muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Qué gusto tenerte aquí, muchísimas gracias. Por supuesto, también especialista en gastroenterología, también en la misma disciplina de la endoscopia, el doctor Luis de Yo. Luis, bienvenido, muchísimas gracias. Muchas gracias, un placer estar aquí con ustedes. Al contrario, muchísimas gracias. Y por supuesto, también saludo con mucho gusto a la jefa del servicio de gastroenterología en el Hospital General de México. Me refiero a la doctora Fátima Higuera. Fátima, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, buenas noches a todos. Al contrario, un placer. Y por supuesto, un gran amigo de todos nosotros no puede faltar en esta mesa, es el presidente de la Asociación Mexicana de Gastroenterología, por supuesto, mi querido amigo, el doctor Felipe Samarripa Dorsey. Felipe, de nueva cuenta, muchas gracias. Gracias, Charlie, al contrario. Al contrario, bienvenidos, qué gusto, sean ustedes bienvenidos, siéntanse en su casa, por favor, vamos a platicar a gusto sobre este tema tan apasionante que es la gastroenterología. ¿Qué les puedo yo decir si es precisamente la profesión maravillosa de tantos años? Y por supuesto que nuestro público pues pueda tener ese contacto directo con ustedes, etiquetados como especialistas en la materia, porque yo creo que dicen que hay mucha tela de dónde cortar en términos de mitos, de creencias, y sobre todo de que sepan que en nuestro México querido hay especialistas en el área y que pueden estar pues disponibles para atenderlos, ¿no? Así es que sin más, yo los invito, vamos a ver una primera cápsula, señor productor, si usted no me indica lo contrario, porque precisamente este material versa sobre este Día Mundial de la Gastroenterología. Que quiero decirle que cuando esta asociación nace, decía, por iniciativa del entonces presidente de la Organización Mundial de la Salud Digestiva, el profesor Henry Cohen, pues sacaron un tipo de publicación sobre noticias relevantes en esta disciplina. Y este primer año fue fantástico porque el récord fue de 50,000 ejemplares distribuidos
en donde empieza ya a generar toda una tendencia de búsqueda de información en esta área disciplinaria de la medicina, particularmente en lo que se refiere a la gastroenterología. Y de ahí, pues obviamente, hasta pleno siglo XXI, pues no es tema menor. Las estadísticas mencionan que gran porcentaje de la consulta cotidiana de los médicos, pues evidentemente se refiere a esta área disciplinaria y por lo tanto pues requiere de la atención y además de toda la generación de conocimiento, de toda la innovación tecnológica, por supuesto del sustento científico y lo más importante, la medicina basada en evidencia, por lo cual lo hemos dicho en este programa en repetidas ocasiones, pues no se automedique. Mire, acérquese a los especialistas, no le haga caso a la comadre, a la tía, a la abuelita, que si bien es cierto su opinión es valiosa, pero carece a veces del sustento científico, y para eso los tenemos a ellos, precisamente para que nosotros disipemos todas estas dudas y que cuando sea necesario, pues nos acerquemos, porque mire, de veras sale peor a veces este tipo de remedios, este tipo de decisiones que todos en algún momento de nuestra vida tomamos y que no siempre es lo más recomendable. Así es que yo espero que me den la señal desde la cabina para que me digan si este material está listo para compartirlo con todos ustedes y pues que conozcan un poquito más de este Día Mundial de la Salud Digestiva por cortesía de la Organización Internacional sobre Gastroenterología. Así es que me dan el visto bueno en producción. Vamos para allá y regresamos inmediatamente. ¿Dónde más? Aquí a su programa Gastro TV. No se vaya. El 29 de mayo, la Organización Mundial de Gastroenterología celebra el Día Mundial de la Salud Digestiva. La conmemoración se propuso oficialmente en el 2004 para celebrar el 45 aniversario de la fundación de la Organización Mundial de Gastroenterología, pero fue en el 2005 cuando se invitó por primera vez a las sociedades nacionales y a los miembros de la Asociación Mundial de Gastroenterología a comenzar las actividades por el Día Mundial de la Salud Digestiva. El 29 de mayo de 1958, último día del primer Congreso Mundial de Gastroenterología, que tuvo lugar en Washington, una asamblea de distinguidos gastroenterólogos anunció la fundación del WGO, que es la Sociedad Mundial de Gastroenterología encargada de organizar los siguientes congresos y las actividades compatibles con los objetivos de una organización mundial, así como a elaborar los estatutos que se remitirían a las asambleas generales de las sociedades nacionales. Este evento fue el resultado de una serie de conferencias y discusiones entre los líderes de la gastroenterología médica y quirúrgica, que habían tenido lugar durante muchos años con el propósito de crear un verdadero foro internacional para los gastroenterólogos. Entre los propósitos de la Organización Mundial de Gastroenterología se encuentran los siguientes. 1. Contribuir al estudio y progreso de la gastroenterología a nivel global. 2. Mantener un contacto activo con todas las organizaciones interesadas en la gastroenterología y los temas afines. 3. Estimular y apoyar las investigaciones cooperativas, en particular las relacionadas con el estudio epidemiológico de las enfermedades gastrointestinales. El tema de la campaña del Día Mundial de la Salud Digestiva de este año es Diagnóstico temprano y tratamiento del cáncer gastrointestinal. Cuida tu salud gastrointestinal. Bien, pues ya estamos de regreso aquí en Gastro TV y bueno, sin duda bonito el material que acabamos de compartir con todos ustedes, importante sin duda alguna. Yo quisiera empezar contigo, mi querido doctor Felipe Samarripa, porque se habla de toda esta integración de las sociedades nacionales e internacionales, y ahora tú como presidente de esta maravillosa Asociación Mexicana de Gastroenterología, ¿qué significa para ti este Día Internacional o Día Mundial de la Salud Digestiva? Pues mira, como bien presentaron en la cápsula, en 1958 se funda la Organización Mundial de Gastroenterología. Tiene 61 años, nosotros tenemos 83 años. De hecho, la Asociación Mexicana de Gastroenterología fue la primera sociedad
que se afilió a la Organización Mundial de Gastroenterología. Creo que lo hizo 1 o 2 años, una vez que ya se había establecido la OMG. Y para nosotros los gastroenterólogos, pues evidentemente es un día muy especial. Es un día muy especial porque hablar de la salud digestiva como tal, pues engloba una serie de aspectos y de áreas de estudio y de tratamiento que evidentemente no es para nada lo que fue hace 50 años. Claro. O sea, la gastroenterología evolucionó de una forma a pasos agigantados, una forma exponencial, vertiginosa en todas las diferentes áreas, en la parte del esófago, en la parte endoscópica, por eso invitamos al doctor Luis de Yo, que además es tesorero, en la parte de páncreas, que es el doctor Mario Peláez, es el secretario de la asociación, y entonces es especialista en esta parte, la doctora Fátima, nuestra secretaria de actas, que es la jefa del servicio y tiene su área de expertise en el hígado. Entonces, punto por punto, área por área de la gastroenterología, la verdad es que es otra, completamente diferente. No, impresionante además, pues no había yo caído en la cuenta que tengo la mesa directiva propiamente de la Asociación Mexicana de Gastroenterología, o sea que, mayor privilegio. Y bueno, en ese sentido, para ustedes, ya como gastroenterólogos, independientemente del cargo directivo en la asociación, el significado, porque podríamos decir que es su día, digamos. Sí, yo creo que, como dice Felipe, es un día muy importante, no solo para celebrar, sino para crear conciencia a la gente y a nosotros mismos. Y tomando en consideración el tema de este año, yo creo que no solo la gastroenterología, sino toda la medicina se está moviendo como a una medicina más que de tratamiento, de prevención. Claro. Y de ahí la importancia del tema de este año, que es un diagnóstico temprano y tratamiento de cánceres, que realmente es donde más podemos incidir como gastroenterólogos, en una detección temprana y prevención de cánceres a diferentes niveles del tubo digestivo. Y que yo creo que es uno de los medios, pues obviamente para llegar a la ciudadanía, porque es un miedo latente en ellos. Hablar de cáncer resulta algo espeluznante, y particularmente gastrointestinal, doctor. Es un tabú hablar de cáncer. Hay gente Sí. que le da miedo, la simple palabra le da miedo, porque implica muchas situaciones. Claro. Pero le da miedo porque la gran mayoría de los cánceres desgraciadamente se detectan cuando están muy avanzados. Entonces el objetivo de que la gente haga conciencia y que nosotros podamos hacer conciencia en las personas de que la detección oportuna del cáncer cura el cáncer. Si se detecta a tiempo, el cáncer es curable. Claro. Y ese es el tema principal de este año, por lo menos del Día de la Salud Digestiva. Pero esto nos enfrentamos todos los días, y todos los días tenemos tenemos pacientes que llegan, es que tengo miedo de que tenga un cáncer. Hágame lo que me tenga que hacer porque quiero estar seguro que no tengo esto. Entonces, y el tubo digestivo, desde boca hasta ano, incluyendo los órganos, el hígado y el páncreas, es de los más prevalentes en el país. No, y vemos que se ha convertido, digamos, cierto tipo de psicosis, donde a lo mejor, doctora Fátima, ciertos síntomas coinciden con esto, y el principal temor es, oiga, doctora o doctora, no vaya a ser cáncer. Y a lo mejor es otra entidad, pero está ese miedo ahí. Sí, eso es algo frecuente. Sin embargo, yo creo que el mensaje debe ser, tampoco tenemos que tener miedo y hacernos estudios de forma innecesaria, con cosas muy simples y muy sencillas, y aprendemos a conocernos, a ver cuáles son nuestros antecedentes heredofamiliares, por ejemplo, o nuestros datos patológicos propios, qué factores de exposición tenemos. Pues entonces ahí es donde vale la pena tener un médico con el cual acudir, y él nos indicará qué estudios podríamos requerir, porque también es cierto que no debemos crear temor y hacernos estudios de forma innecesaria. Sí, sin duda. Ahora, en tu área de expertise, yo recuerdo que hace muchos años hablar de hepatitis, particularmente, como que era la enfermedad del niño, ¿no? De que ya no ibas a la escuela y te quedabas unos días en cama comiendo caramelos. Sí. Como que esa era un poco la visión de esta enfermedad. Y ha cambiado de una manera trascendental ahora con todos estos subtipos de tipo B y tipo C, y que se ha convertido en la agenda de la salud pública. ¿Cómo andamos en ese terreno? A
al menos. Bueno, eso es muy cierto, porque hablando de hepatitis crónicas, B y C, particularmente C en nuestro país es mucho más relevante que la B. Y es importante saber que si tuvimos factores de riesgo como una transfusión antes de la década de los 90, Así es. vale la pena hacerse la prueba, porque estas hepatitis virales pueden ser un factor de riesgo importante para cáncer hepático, que en la actualidad vemos que el cáncer hepático pues se ha incrementado, a lo mismo que los casos de cirrosis compensada por hepatitis C, por ejemplo, y esto es porque se detectan tardíamente. Entonces es muy importante que la gente conozca factores de riesgo para saber cuándo hacerse una prueba de hepatitis viral, ¿no? ¿Podrías compartirnos algunos rápido, por Algunos favor? rápidamente. Tome nota, El más importante es todas las personas que hayan sido transfundidas con cualquier tipo de producto derivado de la sangre antes de 1994 deben acudir a hacerse una prueba de hepatitis viral. O los usuarios de drogas intravenosas, por ejemplo, que son los dos factores de riesgo que más contribuyen en población mexicana. Los que tuvimos antecedentes de aquel famoso producto de la gamma globulina, que se utilizaba muchísimo para pues la prevención o incluso medio la terapia de algunas enfermedades, tosferina y algunas otras, también sería considerado factor de... Valdría la pena ¿verdad? checarse. También, por ejemplo, en áreas rurales de nuestro país o a veces en la misma ciudad, las inyecciones con jeringas reutilizables de vidrio, esto podría ser un factor de riesgo y a veces lo pasamos por alto. Entonces vale la pena pues checarse, ¿no? Ante estos factores de riesgo, porque no es para alarmar a todo mundo, pero Claro, sí, pero ante sí estos tenerlo en factores. consideración, Tatuajes, ¿no? por ejemplo, pues podría Sí. ser. Uy, ahorita que un están de factor moda, ¿no? riesgo. Todo el mundo acude a los tatuajes. Dentistas, Así es. a lo mejor también es algo de considerarse, ¿no? Así es. Ujú. Ahora, en este sentido, doctor Dello, ¿cómo está la proporción de la consulta, por ejemplo, particularmente de hígado en su área de expertise? ¿Lo ve usted frecuentemente? Claro, la doctora Fátima pues, es su área particular, pero... En el gastroenterólogo general vemos, o sea, el gastroenterólogo que vemos todas las enfermedades digestivas, la parte de hígado implica un 15 a 20% de la consulta aproximadamente. Exacto. Entonces, todos los gastroenterólogos tienen el expertise para poder tratar hígado. Ok. Pero siempre cuando se tiene alguna enfermedad descompensada o se tiene algún problema más avanzado, existen los hepatólogos. Claro. Y es muy importante el conocer o tener un hepatólogo de confianza cerca, en este caso como la doctora Higuera, que además la tenemos aquí junto, y con la gran capacidad que tiene en el Hospital General de México para poder atender en una clínica que tiene especializada tanto de hepatitis B como de hepatitis C a la población que requiera de este tipo de atención. Pero siempre lo importante, si uno tiene los factores de riesgo y un paciente tiene factores de riesgo, se hace el escrutinio y se detecta, lo más importante actualmente es que la hepatitis C se cura, que hace 5 años Sí, no impensable. teníamos este tipo de situaciones. Seguro. Entonces, uno de los objetivos también de la Organización Mundial de Gastroenterología es la desaparición de la hepatitis C del mundo. Lo que implica que implica detección oportuna, lo que implica el poder tener acceso a medicamentos que nos permiten este tipo de planes y este tipo de estrategias. Entonces, es conocerlo, detectarlo, referirlo Claro. o tratarlo. Perfecto. Doctor Samarripa, ¿tú me quieres decir algo? Te voy a acercar un poquito el micrófono Sí. para que te escuchen todos. Ahorita que hacías la pregunta es de la consulta, el porciento de la consulta donde vemos hígado. Eso se invierte en los hospitales públicos. En los hospitales públicos, el 90% son enfermedades hepáticas. ¡Wow! 90% de los pacientes que tienen internados Fátima, el General, Juárez, en los hospitales públicos, es hígado. En lo privado será un 10% aproximadamente de lo que vemos nosotros de enfermedades hepáticas. Casi siempre vemos otro tipo de enfermedades gastrointestinales que son más funcionales, ¿no? Pero en los hospitales, además, vemos el hígado grave. No hay un solo paciente que llegue con una hepatitis A Y a que un esté hospital tranquilito, público. ¿no? Son pacientes, son retos de pacientes. ¡Wow! Entonces, en tanto los hospitales públicos, así estamos de pacientes con problemas hepáticos. Ahora,
En este sentido sabemos que la tendencia al consumo de alcohol se ha incrementado también de una manera vertiginosa. Como que siempre la correlación es problema de hígado, problema alcohólico. ¿Cuál es tu experiencia en este sentido, doctor? Sí, el alcohol tiene mucho que ver con las enfermedades hepáticas, pero como dicen recientemente, si no lo ha superado, las hepatitis y el alcohol quizá ya están en la misma frecuencia en cuanto a daño a daño hepático. Pero el alcohol no deja de ser una afección importante del hígado y también, afortunadamente no tanto, pero también es una causa de enfermedades pancreáticas. El exceso de alcohol no solo daña el hígado, hay unas personas que la libran del hígado, pero lo que afecta es el páncreas, con algo que se llama pancreatitis aguda o pancreatitis crónica. Así es. Ahora, este miedo se cataliza porque digamos que las enfermedades que están en el top en la población, digamos el cáncer, la diabetes, todo lo que conlleva el estatus actual de obesidad, el consumo de alcohol, el tabaquismo, todo esto ha permeado durísimo en la sociedad. Y si bien es cierto, a lo mejor hace 20 o 30 años no veíamos el mismo impacto, ahora lo vemos con mayor frecuencia, pese al avance tecnológico y ahora la capacidad médica que se tiene. ¿Qué ha pasado en ese sentido? ¿Por qué todavía seguimos viendo este tipo de factores cuando todos sabemos que el alcohol, el riesgo que genera, o el cigarrillo, y sin embargo se sigue haciendo? ¿Qué opinan al respecto? Son costumbres. El alcohol, el tabaco van de la mano y no son costumbres que estén mal vistas. Exacto. Es una forma de socializar. Las personas socializan en una fiesta, fuman, toman. Y lo ven normal. Hay países en los cuales se han tomado medidas extremadamente importantes para poder tratar de limitar los consumos de alcohol y tabaco. Y aquí en el país también se están teniendo medidas principalmente para el consumo de alcohol y tabaco en niños. Sí. Porque el problema que estamos teniendo en el país, y cada vez lo vemos más, es que hay un acceso importante de los adolescentes a este tipo de sustancias y estamos teniendo un consumo de alcohol desde los 12, 13 años y a cantidades importantes. Y otra cosa que también es preocupante en la salud pública, que antes uno sabía que el que tomaba era el varón. Actualmente, tanto varones como mujeres toman de la misma cantidad, de la misma, o sea, tienen el mismo consumo de alcohol, pero el metabolismo del alcohol no es el mismo en el hombre que en la mujer. Por supuesto. Entonces, se tiene que hacer conciencia también en este tipo de situaciones. Y el alcohol no es solamente a nivel del hígado, es nivel del páncreas, es nivel de estómago, nivel de colon, nivel de intestino delgado, y nos va a afectar absolutamente todo. Sí, sin duda. No, y además me llamó mucho la atención lo que tú decías, Felipe, que el paciente hepático ya tiene la etiqueta de grave. Y obviamente ahí la recomendación es pues ya deje de fumar y deje de esto cuando ya estamos en un estatus ya delicado. Y algo que también el paciente hepático tiene el estigma de alcohólico. Así es. Cuando no todos los pacientes hepáticos son alcohólicos. Además de las enfermedades virales, existen enfermedades autoinmunes, existen otro tipo de situaciones. Actualmente estamos teniendo un problema de salud pública con los suplementos alimenticios y con los pseudofármacos o con la autotoma de medicamentos porque lo dio la comadre, el compadre, el amigo que le dijo tómate esto porque esto a mí me fue muy bien. Sí, me ha dado buenos También resultados. podemos tener problemas de enfermedad hepática inducida por medicamentos, que es algo que vemos muy constante en la consulta. Perfecto, permítanme hacer una pausa y déjeme compartir con usted un material que fue preparado por la producción de Gastro TV, que como usted bien sabe nos salimos a la calle y le preguntamos al público en general qué opina sobre este tipo de información, particularmente sobre el Día Mundial de la Salud Digestiva. Mire usted lo que nos respondieron. Vamos y venimos, vámonos, señor productor, no tardamos nada, estamos aquí en Gastro TV, ya regresamos. De Gastro TV, el día de hoy salimos a las calles a preguntarle a las personas si saben que hoy es el Día Mundial de la Salud Digestiva, y esto es lo que nos contestaron. Hola, ¿usted sabía que hoy es el Día Mundial de la Salud Digestiva? Para nada. No sabía. No sabía.
¿Alguna vez ha tenido algún problema en su salud digestiva? Del estómago, sí. ¿Y con qué frecuencia se ha enfermado? Muy poquito, pero sí. ¿Cuáles son las enfermedades que ha tenido? Pues nada más, o sea, me pongo mala del estómago, soy diabética. Y por ejemplo, con lo de la diabetes, ¿tiene que tener algún cuidado en especial respecto al estómago? Claro que sí, no comer cosas que no me hagan daño. ¿Ha padecido algún problema en su salud digestiva? Sí, sí lo hay. ¿Cómo cuáles? Digamos gastritis por estrés o por intoxicación alimenticia. ¿Y usted ha llevado alguna dieta o ha tratado estos síntomas que ha tenido? De hecho, ahorita estoy en una dieta rigurosa por control de peso. ¿Y más o menos cuál es la dieta o qué es lo que debe de comer? Y me mandaron una dieta de 1800 calorías, supresión total de azúcares, grasas y incrementar mi dieta con verduras y frutas. Inclusive la leche debe ser leche semidescremada, no puedo tomar nada grasoso de quesos, de leches. ¿Y usted qué opina sobre su salud digestiva? No, pues es fundamental, porque si no trabaja el aparato digestivo no va a haber buen funcionamiento de los demás sistemas y órganos del cuerpo. ¿Has tenido algunos problemas de tu salud digestiva? Sí, varios. ¿Cómo cuáles? Gastritis. ¿Con qué frecuencia? Sí, como una vez al mes, yo creo. ¿Y has asistido al médico para que te diagnostiquen algún tipo de medicamento? Sí. ¿Y con qué frecuencia, bueno, aparte de que dices que seguido, cuál sería como la opción o cuál sería la recomendación que tú darías al público en este día de la salud digestiva? Pues que se la tomen en serio y sí vayan al médico y coman sano y balanceado. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Gastro TV, sin duda interesante, ¿no? Lo que el público nos comenta, como que estamos todavía enfrascados en las enfermedades que aparentemente conocemos y recomendaciones van, recomendaciones vienen, y no sé qué tanto de esto puede estar sustentado por la supervisión de un especialista. Sí, en cuanto a eso, por ejemplo, ahora que decían algo sobre síntomas de gastritis, colitis y demás, y volviendo al tema de como diagnóstico temprano o datos de alarma que sugieran algún tumor o situaciones precancerosas, no es infrecuente que en la consulta veamos personas que han sido tratadas o por gastritis, por colitis por mucho tiempo, les han dado medicamento tras medicamento y no mejoran. Y a la hora de hacer un estudio un poco más detallado resulta que no era colitis ni gastritis, sino ya alguna lesión premaligna o incluso un cáncer. Entonces ahí quizá lo que vale la pena que la gente sepa es, si empieza con algún síntoma que no había tenido antes, le dan tratamiento y no mejora a pesar de estar recibiendo un tratamiento adecuado, entonces ahí sí tiene que tener un poco de duda y tratar de hacer estudios o profundizar en su estudio. Perfecto, déjenme mandar saludos porque la audiencia está ávida de hacerse presente. Aprovecho para saludar a las personas que nos siguen a través de la plataforma de Facebook. Está ahí María Andrea, Ruth Campos, Aida Nava, Valdemar Brito Cedillo, Carolina Terríquez, Víctor Martínez, Laura Lilia Zárate, Eric González, Carlitos Bell. A través de la plataforma de YouTube está Edgardo Keimolen, Víctor Lori, Arturo Grajeda, y también María Andrea pregunta ahorita qué suplementos son los que se pueden recomendar, a ver si son tan amables de profundizar en esto. Está Alejandro H, saludos desde la Ciudad de México, excelente programa, muchas gracias. Rose Mora, saludos desde Mérida. Felicitas Gómez, saludos desde Oaxaca. Val Cervantes, besos y apapachos, qué linda que estás con nosotros. Laura Lilia Zárate, saludos desde Cancún. Víctor Martínez, desde Guadalajara. Oigan, 30 aquí ya. Qué barbaridad, qué gusto me da saludarlos a todos. Ruth Campos, Pau Vargas, Amelia Álvarez Acosta también. Y bueno, siguen llegando y llegando. Yo espero no omitir a nadie.
y obviamente nuestro equipo de Relaciones Públicas estará pasándonos la información. Yadira Hurtado, que acaba de aparecer también, Hernández, saludos desde la Ciudad de México, bienvenidos todos. Déjame retomar el tema de lo de pancreatitis, porque yo creo que también llama mucho la atención y bueno, la estadística no la deja fuera en términos de las causas de fallecimiento de muchos pacientes, incluso lo vemos en las unidades de terapia intensiva del Sistema Nacional de Salud. ¿Qué hay en este respecto? Porque como que el páncreas es un órgano que nunca le ponemos cuidado en términos de prevención, y cuando avisa, cuidado, es algo grave, ¿no? Sí, las principales enfermedades del páncreas que vemos es pancreatitis aguda, que son aquellos pacientes que empiezan con mucho dolor y son los que llegan a los hospitales y terminan algunos de ellos en terapia intensiva. Las causas de pancreatitis aguda, nuevamente, quizá una es el alcohol, pero la principal son piedras en la vesícula, ¿no? Que una pancreatitis aguda pueda evolucionar a algo más grave es raro, es contrario a la pancreatitis crónica, que ese es otro proceso de largo plazo, siendo un poco coloquiales, es un proceso que inflama el páncreas y lo seca. Ese proceso de inflamación constante sí puede incrementar el riesgo a cáncer. Entonces, en esos pacientes hay que tener un especial cuidado y sí se hacen maniobras o vigilancias especiales. Otro de los aspectos en el páncreas, y que a mí me toca ver, pero por sesgo de especialidad, en la actualidad, por cualquier dolor lamentable o afortunadamente, les hacen estudios de imagen, tomografías, ultrasonidos a las personas, a veces con indicación, otras veces sin indicación, pero como ha evolucionado tanto la imagen y la capacidad de detectar cosas pequeñas, cada vez nos estamos enfrentando más a que les reportan un quiste en el páncreas. Entonces, cualquier cosa que nace en el páncreas automáticamente también es sinónimo de cáncer y de que me voy a morir. Así es. Cuando es un quiste, afortunadamente no es así, pero sí amerita un estudio detallado y sí amerita que lo vea un gastroenterólogo o un especialista en páncreas para ir guiando, que no todos los quistes son malos, algunos sí se tienen que operar, otros se tienen que vigilar, pero para llegar a esas conclusiones se necesita un estudio bastante detallado. Pero algo importante, no todos son malos, pero todos se espantan. Sí. Es decir, alguien que le diga tiene un quiste en el páncreas, válgame Dios, inmediatamente lo codifican como cáncer. Sí. No, en su expertise, doctor. No, y además con el páncreas, el escuchar páncreas, dicen cáncer de páncreas, mortalidad Muerte. Muy alta. Sí, sin duda. Y el problema del páncreas es que es un órgano que sí está escondido. Es un órgano que está en el retroperitoneo. Así es. Al estar en el retroperitoneo prácticamente no da síntomas, a menos de que sea un hallazgo, porque muchas veces tenemos detecciones por hallazgos, incidentalomas que le llamamos, que aproximadamente en la población actualmente del 6 al 8% de la población puede tener un incidentaloma pancreático, que por hacer un estudio por otra situación tenemos una de estas lesiones que acaba de mencionar Mario, y esas lesiones se tienen que estudiar. Claro. Pero también es importante conocer, como comentó Fátima hace un momento, cuál es la genética, cuál es mi árbol genealógico, sí, cómo tengo los antecedentes de cáncer en la familia. ¿Por qué? Porque el cáncer puede ser hereditario. No sí, todos no los todos. cánceres son hereditarios, pero hay un factor genético importante en la génesis del cáncer. Claro. Entonces, creo que es importante que el Día Mundial de la Salud Digestiva Se haya dedicado a eso. se dedique a lo que es dar a conocer lo que son las lesiones premalignas o detección oportuna, para poder llegar a más población y que conozca qué es lo que tiene que hacer en caso de que tenga, como mencionaba Mario, síntomas que no se quitan o síntomas de nueva aparición. Y la nueva aparición son principalmente pérdida de peso no intencionada, que tenga algún sangrado, que se atore el alimento, que tenga disfagia, o que empiece con síntomas nuevos en pacientes mayores de 45 años. Pues ahí están los síntomas que podríamos considerar de alarma, ¿no? O cambios en los hábitos intestinales. Exacto. Una persona que tenía un hábito intestinal normal y va a diarreas o a estreñimientos, también se tienen que investigar. Tienen que ver. ¿Nos quieres comentar algo, Felipe? Sí, imagínate los avances de la gastroenterología.
Yo estaba muy pequeño cuando sale esta película que era El viaje fantástico. Así, de que lo hacen chiquitito, ¿no? Con Raquel Welch. Sí. Y entonces, y entonces iban por las venas y las arterias, se metían en el corazón. Fantástico. Cosas, ¿no? Bueno, imagínate esa cápsula que ya la tenemos nosotros en México hace más de 15 años. Una cápsula que va por todo el tubo digestivo. Y entonces, la evolución que ha tenido, se tiene por el esófago y las cosas han cambiado en el esófago. Llega al estómago y tenemos 35 años de Helicobacter pylori, ¿no? Se puede ir hacia el intestino y meterse a páncreas, las cosas han cambiado también en el páncreas. Agarra otro caminito y se va al hígado y ya se curan enfermedades hepáticas que antes no se curaban. Una entidad que antes era muy poco conocida, los tumores de intestino delgado, otra cosa. Y ahora el cáncer de colon, con el crecimiento que tenemos en nuestro país, con los casos de cáncer de colon. Entonces, realmente es otra gastroenterología actual. Es otra gastroenterología, pero además contamos con los medios para hacer la detección oportuna, que es lo más importante, como dice Mario, Luis y Fátima. Detección oportuna, lamentablemente, son los menos casos. O sea, son los garbanzos de la libra. Cuando hacemos una detección oportuna de lesión, que no es el colon sí lo podemos hacer, pero en otros órganos es muy difícil. Pero yo creo que es ahí donde ustedes han participado, incluso como asociación, pues de romper el paradigma y fomentar esta cultura de la prevención, de acudir con el especialista, de no atender estos remedios, llamemos caseros, o incluso hasta productos milagro, que de repente vemos muy frecuentemente en el medio de comunicación, y que las personas lo creen, Fátima, y lo asumen, lo consumen, y luego ahí tenemos problemas. De hecho, preguntaba ahorita alguna persona los suplementos, de los suplementos, ¿cuál recomendaríamos? Pues en realidad no recomendaríamos ninguno. ¿Por qué? Porque nosotros, para emitir una recomendación de un medicamento, por ejemplo, nos basamos en lo que está científicamente demostrado que es útil y que va a tener un beneficio. Claro. Desafortunadamente, los suplementos no tienen de fondo ninguna validación que sean útiles y benéficos. Pero lo que sí hemos visto es que muchos de ellos pueden ser dañinos, tanto para hígado o como para riñón. Entonces, yo creo que la recomendación sería: tengamos precaución en el uso de este tipo de suplementos que nos venden con la leyenda de es de responsabilidad de quien lo recomienda y lo usa, porque seguramente no tienen la validación clínica necesaria de, ¿no?, que sirvan, ¿no? Y sí pueden dañar. ¿Quién es el mejor pues consejero para un paciente? Su médico de confianza, que es quien le puede decir qué estudios ocupa realizarse, qué tratamiento requiere para X o Y padecimiento gastrointestinal, y no caemos en esta cuestión de, pues a veces la charlatanería, suplementos que nos recomienda la comadre porque a ella le hicieron bien, pero que no tienen ningún sustento de que sean útiles. Y ¿sabe qué resulta muy preocupante? Cuando oímos esa famosa frase de que es un producto naturista. Yo les digo a mis estudiantes en la universidad, el veneno de la mamba africana es el producto más natural del planeta y es peligrosísimo. El curare. ¿No? El curare en el Amazonas, ¿no? Y a veces como que oímos es natural y ya le quitamos toda la posibilidad de efectos secundarios y etcétera, y creemos que con eso nos deslindamos del compromiso de consultar a los especialistas. Lo mismo pasa con los probióticos. No es simplemente que llegan tomando probióticos y uno le pregunta ¿qué probiótico está tomando? Uno que trae 10,000 millones de no siempre así es. Y algo muy importante también a dar a conocer es que es un probiótico, es una cepa para un síntoma determinado. Claro. Y realmente hay muy pocos los que pudiéramos decir que están avalados con una evidencia científica adecuada. No, y recordemos que hay una diferencia sustancial. Los probióticos tienen nombre y apellido, número de cepa, están probados y no es agüita con azúcar. Sí. Y eso hay que tenerlo bien en consideración. Cadena fría y bueno, una serie de elementos que ya hemos platicado en otras transmisiones aquí en Gastro TV. Bueno, permítame hacer otra pausa, por favor, y vamos a ver una cápsula, ¿verdad, señor productor? Y ya está lista, preparadísima para ustedes. Podemos tomar un breve descanso para que ustedes reemplacen el café. Yo sigo saludando a las personas que siguen aquí. Me voy a la pausa saludando a Coatl Beos. Saludos desde mi trabajo. Oiga, qué bueno que nos permita acompañarlo durante toda la jornada. A Solrak Yomón, saludos. Y dice, necesitamos un programa de síndrome de intestino irritable y dispepsia funcional.
Mi querido amigo, usted puede consultar en la página de Gastro TV todo el récord de los programas grabados de las 17, de la 17ª edición. Usted los puede consultar porque este tema de síndrome de intestino irritable ha sido muy abordado, muy discutido, y además le voy a dar otra recomendación. Mire, métase usted a la página de Gastro TV en la plataforma de Facebook y ahí hay publicaciones especialmente desarrolladas sobre este y otros temas de interés, así es que ahí la podemos apoyar, lo podemos apoyar con muchísimo gusto. Entonces, vamos a ver este material. Flecho Palomeque, que también está por acá, Víctor Sánchez, Fer Avantes, y bueno, desde Whisky Lucan, Víctor Sánchez. Fíjese que esta cápsula que tenemos es una entrevista bien interesante porque se la hicimos al doctor Fernando Quijano y versa sobre la presentación de un estudio que él realizó y que presentó en un evento muy importante en San Diego, que es precisamente sobre las enfermedades digestivas y que seguramente todos ustedes conocen. Vamos a ver sobre qué versa este estudio, sin duda relevante, y nosotros regresamos rapidito aquí, donde más. ¿Cómo se llama este programa, mis invitados queridos? Gastro TV. Eso es, vámonos, ya volvemos. La Asociación Mexicana de Gastroenterología es una institución que agrupa a los profesionales y personas en general que están interesados en la salud digestiva. Este es el Notigastro de esta semana. A continuación, nuestro presidente Felipe Samarripa nos dará una información importante. Bueno, yo soy el doctor Felipe Samarripa Dorsey, presidente de la Asociación Mexicana de Gastroenterología, y quiero informarles y comunicarles a todos los socios y todos los agremiados de nuestra querida asociación el acuerdo suscrito de 3 partes. Por un lado, con Practicum Script, por parte de la Asociación Mexicana de Gastroenterología y por Laboratorios Mayori. ¿Qué es este acuerdo? Este acuerdo es la posibilidad de que los socios se puedan postular y recibir lo que es este curso en línea, que es la posibilidad de entrenarse en casos simulados de gastroenterología. El doctor Fernando Quijano nos habla directamente desde el evento DDW 2019 acerca de su notable participación. ¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí tenemos al doctor Fernando Quijano, que tuvo una participación el pasado lunes 20 de mayo en la DDW 2019 en la ciudad de San Diego. Doctor, buenas tardes. Le agradecemos su atención. ¿Qué nos puede dar de su opinión o los comentarios que tuvo esta presentación que tuvo el día lunes 20 de mayo? Bueno, la verdad para nosotros fue un honor poder presentar un caso excepcional que nos tocó atender en el Hospital ABC al doctor Mario Peláez Luna, gastroenterólogo del Instituto Nacional de la Nutrición y del Hospital del Centro Médico ABC, y a mí y a mi equipo, de un paciente con enteritis eosinofílica que se presentó como una obstrucción intestinal. Lo interesante de este caso es la presentación. La enteritis eosinofílica es una enfermedad rara, pero la presentación habitual no es como una obstrucción intestinal. Claro. Y lo presentamos en forma de póster. Estuvo muy comentado y la verdad, pues para nosotros fue un honor que nos aceptaran esta presentación en lo que es seguramente el congreso más importante de aparato digestivo en el año. ¿Está al mismo nivel del europeo? Que parece ser que, bueno, según tengo entendido, va a ser en la ciudad de Barcelona. Pues probablemente sea al mismo nivel. Sin embargo, el DDW atrae no solamente a todos los europeos, sino atrae a asiáticos, atrae a todo el mundo, ¿no? Yo sí creo que, y sin quitarle mérito al europeo, que es un gran congreso, claro, creo que es el congreso más importante que hay en el mundo. Ah, perfecto. Doctor, evidentemente si aquí el gremio de la gastroenterología en México quisiera buscar este estudio, pues se necesitaría ingresar al sitio especializado de la DDW, pero sí, ¿en dónde más puede encontrar esta información de lo que presentó usted el pasado lunes? Bueno, estamos por publicar el caso. Tenemos pensado mandarlo a la revista de Gastroenterología de México y a la revista de la Sociedad de Cirugía del Tracto Alimentario, que es The Journal of Gastrointestinal Surgery. Por el momento, donde lo podrían accesar es en la DDW.
Ok, por el Pero momento. en el futuro cercano seguramente estará en la revista mexicana de gastroenterología. Perfecto. ¿Algún mensaje a toda la Asociación Mexicana de Gastroenterología que nos está escuchando? ¿Algo que le quiera decir? Bueno, que se animen a mandar trabajos y que en México tenemos siempre cosas que comunicar y que a veces por pensar que no nos van a aceptar los trabajos no lo hacemos, pero yo estoy seguro que si nosotros mandamos nuestras investigaciones y nuestros casos al extranjero, estarán muy contentos de compartirlos con nosotros. Perfecto. En nombre de toda la Asociación Mexicana de Gastroenterología, comandada por el doctor Felipe Samarripa, le agradecemos y muchísimas gracias, muchas felicidades y pues ojalá que el próximo año sea igual o mejor. Trataremos de hacerlo. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Esto fue el Notigastro de la semana. Hasta la próxima. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Gastro TV. Muchísimas gracias a todos ustedes por el favor de su compañía, porque vemos que se siguen conectando. Muchísimas gracias por el privilegio de su atención. Aprovecho, te mandan saludos, Felipe. Dice saludos al doctor Samarripa desde el Hospital Ángeles de Interlomas. Osvaldo Revilla, muchas gracias por acompañarnos. Saludos desde Mérida, Yucatán. Excelente programa, muchas gracias. Y bueno, gracias por la información, Sorraga, ahí está. Si podemos ayudarte en algo más, con mucho gusto, coméntalo y nosotros inmediatamente trataremos de apoyarte en eso. Yo quisiera preguntarles algo. Por ejemplo, en el síndrome de intestino irritable siempre se cita mucho los criterios Roma 4, ¿no? Las directrices internacionales para el abordaje y la prevención de estas entidades. En este caso, en el área de expertise de ustedes, ¿hay algo al respecto en ese sentido de algunos criterios en los que ustedes están ceñidos, alineados, o esto se ha ido generando sobre la marcha? ¿Qué me platican al respecto? En el caso de páncreas en particular y en todas las enfermedades hay guías como de diagnóstico o de manejo. En el caso del intestino irritable se llaman Roma 4, pero sí, cada enfermedad tiene guías internacionales o incluso guías mexicanas para un adecuado manejo y diagnóstico. Entonces hay guías internacionales para manejo de pancreatitis aguda, pancreatitis crónica, quistes de páncreas, y lo ideal es que al menos el gastroenterólogo en general, incluso el internista, el médico general, se acerque o las busque para hacer un adecuado abordaje de sus pacientes. Al menos en México la asociación se ha preocupado por desarrollar este tipo de guías y adecuarlas a la población mexicana, y las pueden consultar gratuitamente en la página de la asociación, y hay guías desde hígado, páncreas, diarreas, de todo. Eso está importantísimo saberlo. En un momento más les pediremos los datos de contacto para que nuestro público pues pueda acceder. Yo me acuerdo que cuando aparece la endoscopia se pensaba que era nada más una técnica de tipo diagnóstico, y la evolución ha sido tal que ahora la intervención quirúrgica de mínima invasión, que también se posiciona a nivel internacional como pues mejorar un poco ese estrés posquirúrgico y todo lo que conlleva en términos de calidad de vida. ¿Cuál ha sido la opinión en términos de abordar ya este tipo de problemas quirúrgicamente a través de la endoscopia? Pero la endoscopia ha avanzado a pasos gigantescos, y de ser solamente entrar y ver en los 70s, y que el advenimiento de los endoscopios flexibles primero, porque primero era un tubo rígido, sí, y el tubo rígido veía el esófago y veía el recto, y era lo único que se podía ver con los primeros endoscopios. Avanzó primero a la fibra óptica, las fibras después al video, después a la alta definición, y el advenimiento de la tecnología junto con el desarrollo de instrumental médico nos permite hacer intervenciones endoscópicas para ciertas situaciones. Actualmente prácticamente todos los problemas de vía biliar obstructivos son manejados por endoscopia, prácticamente. El cirujano le habla al endoscopista para resolver los problemas de que si existe una pancreatitis biliar,
y hay un cálculo que es una piedra en el conducto biliar, que fue el que causó el problema de la pancreatitis, antes de operarlo de la vesícula se tiene que resolver el problema de ese cálculo. Entonces, en ese campo, el endoscopista tiene un papel primordial en el tratamiento. Hay que retirar ese cálculo para que durante el tratamiento quirúrgico el cirujano únicamente se encargue de retirar la vesícula sin tener que hacer un procedimiento que es más mórbido y que puede tener cierto grado de mortalidad al explorar una vía biliar. Claro. Entonces la endoscopia ha avanzado en la detección oportuna, es su papel fundamental en la detección oportuna de los diferentes cánceres. No, y además la recuperación de los pacientes, ¿no? A veces es increíble, Felipe. Y una cosa muy importante, es como pasa en muchas especialidades, tienen que ser endoscopistas certificados. Eso es lo certificados, acreditados, estudiados, porque si no vamos a caer en la mala práctica endoscópica. O sea, nosotros nos conocemos en el medio, hay una Asociación Mexicana de Endoscopía Gastrointestinal, está el Consejo Mexicano. Discúlpame tantito, Felipe, te voy a acomodar esto, porque si no mi productor se pone verde. Ahí estamos. Existe el Consejo Mexicano de Gastroenterología, que certifica a los médicos endoscopistas, y todo este tipo de procedimientos que, como dice Luis, que han sido un cambio en la tecnología de una forma impresionante, tienen que ser utilizados por médicos capacitados y entrenados en esto. Claro. Si no, pues el que no conoce, pues no ve, ¿no? O sea, caemos en esa mala práctica endoscópica y en el abuso de estudios endoscópicos sin indicación. Sí, debe curar por lo que sabe, no por lo que desconoce. Pero puede tener el mejor equipo, pero si el que lo maneja no está capacitado para poder hacer las cosas, pues no, o sea, puede ser el estudio que no le va a servir de nada a mi paciente. Entonces, eso creo que es muy importante, que si una persona requiere de un estudio endoscópico, que vea que su médico esté certificado, que sean médicos que tienen la capacidad de poder hacer los procedimientos. Sí, Felipe. Sí, y por eso estamos hablando de la gastro como tal. El gastro general, ya son muy pocos gastros generales, y la gastroenterología ha crecido tanto que tiene varios brazos. Ya hablamos de la neurogastroenterología, sí, y hablamos de la pancreatología, y hablamos de la hepatología, que ahora me aprovecho para hacer comercial del Congreso de la Asociación Mexicana de Hepatología del 20 al 20, 19 al 23, al 22 en Vallarta, de nuestra asociación Mexicana de Hepatología, que es nuestra asociación hermana, de la parte endoscópica, de la gastropediatría como tal, de la enfermedad inflamatoria intestinal. O sea, la verdad es que el crecimiento de la gastroenterología ha sido tremendo. Sí, no, y además, pues esta relación que se ha generado de la multidisciplina, de la interdisciplina, donde a lo mejor pensamos que un solo especialista era capaz de solucionarnos el problema, y bueno, ahora ustedes nos están comentando el apoyo del endoscopista, incluso del nutriólogo, hasta del psicólogo, porque en muchas ocasiones la calidad de vida está trastocada por el padecimiento, y eso hace, me parece, un trabajo en equipo muy provechoso, porque al final del día el que recibe el beneficio es el paciente, ¿no, Fátima? Eso es muy importante. Yo también recomendaría, así como hay que buscar endoscopistas certificados, gastroenterólogos certificados. Claro. Que de repente hay otras especialidades que pueden ser afines, pero que a lo mejor no tienen el conocimiento y la experiencia en trastornos funcionales, en páncreas, en hígado. Entonces es muy importante, cuando uno tiene una patología gastrointestinal, buscar gastroenterólogos certificados, que lo certifique el Consejo Mexicano de Gastro, para que así el paciente sepa que está en las mejores manos, capacitadas y pues con el conocimiento vigente para poder ayudarle. Claro, vamos más allá que el solo hecho de decir que mi médico cuenta con su título profesional. Así es decir, este es un paso ya que le pone la cereza en el pastel con la etiqueta de especialista, y que por lo tanto es una opinión calificada. Porque sí vemos en el medio, pues vemos de todo, ¿no? Y eso yo creo que complica las situaciones, sobre todo para ti que diriges una asociación tan prestigiada como la Mexicana de Gastroenterología. Sí, afortunadamente tenemos, casi la gran mayoría son médicos gastroenterólogos certificados. Nosotros tenemos un collage porque tenemos muchos cirujanos, también certificados en el área de la cirugía, pero lo que dice Fátima es un hecho. O sea, hay muchos que se dicen gastroenterólogos, o porque ven enfermedades digestivas. Y la verdad es que no es cierto, o sea, no es cierto, y no existe ninguna ley
ni ninguna forma de tener este tipo de prácticas, no ninguna. Pero lo ideal sería que a través de algunas líneas, que no es en este caso la Asociación Mexicana de Gastroenterología, más que fomentar el adecuado dirección de los pacientes hacia gastroenterólogos certificados, se pudiera llegar a hacer esto. Pero es una tarea titánica, compleja. Sí, compleja. es monumental. Compleja. Y obviamente la capacitación, además, la mejora continua, la superación académica, porque lo que ayer era verdad hoy es mentira. Así es la ciencia, doctor Dello. Tan fácil como las antivacunas. Lo que ayer era verdad que causaba autismo, sí, señor. Hoy está causando crisis de salud en Nueva York y en California. Este brote de sarampión que sería increíble, o a lo mejor hasta caer en el absurdo, y mire usted cómo estamos. Porque un artículo dijo que las vacunas causaban esto. Así es. Entonces la educación médica continua es importante, y esa es una plataforma de que es los pilares de la asociación es ayudar al médico a tener capacitación y educación médica continua, pero tanto del especialista como del médico de primer contacto, porque también es muy importante para nosotros como asociación que el médico general, el médico de primer contacto, sepa cuándo referir a un paciente. Ese punto me parece fundamental. Porque en el momento que un médico general detecta algo y sabe referir, van las cosas bien. Sí, en el momento que un médico que no tiene la capacidad se queda con el paciente porque dice, si lo refiero lo pierdo, eso. Porque eso es grandísimo en la medicina, tanto pública y en la privada, ni se diga. Así es. Pero y el crecimiento de la gastropediatría, y aprovechando que está aquí Fátima y Mario, el grave problema que tenemos del hígado graso en niños. Sí. Niños que van a ser cirróticos a los 20 años. Sin duda. Y que va a ser un problema de salud pública nacional. O sea, ese es todo un tema, ¿no? Y que también lo vean con pediatras, gastropediatras certificados. Sí. El gastroenterólogo de adulto no está capacitado para ver niños. Okay. Exacto. Esa es una buena Eso tenemos que esa es una situación que todos los días lo vemos en la consulta, y que hay muchas personas que sí dan la consulta. Paciente pediátrico, hay que referirlo a gastropediatra. Sin duda. Y sobre todo que vemos que ahora la incidencia de estas enfermedades está aumentando en el sector de los niños, Fátima, y como dice Felipe, ahora estamos viendo problemas de hígado que tradicionalmente consideraríamos que era para personas adultas, y vemos que no. Eso se ha incrementado, es un problema realmente el hígado graso de salud pública en niños y en adultos muy importante, que volviendo al tema de prevención de cáncer, pues el hígado graso cada vez más frecuentemente estamos viendo que es causa de cáncer hepático, por ejemplo. Entonces, ¿cómo podemos prevenirlo? Empezando desde los niños, educación nutricional, que ahora en las escuelas la verdad es un buen progreso, porque se les dan ya clases de nutrición que en nuestros tiempos no había, y que es importante porque fomentar estilos de vida saludable para prevenir estas patologías como el hígado graso no alcohólico, que afecta a niños, que afecta a adultos, y que al final, si no corregimos hábitos de vida para fomentar un estilo de vida saludable, pues pueden derivar en complicaciones como un cáncer hepático, por ejemplo. Y que ahora está en la mesa también pues la cuestión nutricional, precisamente, como tú bien lo comentas. Y eso que, bueno, no es el objetivo de esta mesa, pero hablar de síndromes hepatorenales, por ejemplo, el riñón, que es otro órgano ahí, que también se ve complicado. Entonces yo me imagino que ya cuando tiene un paciente con este tipo de complicaciones, lo vuelve más complejo, por lo que decías tú, con esa etiqueta de grave, ¿no? Sí, eso es común, porque estamos viendo complicaciones cada vez más temprano, derivado de los problemas de obesidad, de diabetes, incluso en niños, de hígado graso en los niños. Pues cuando nos llegan a nosotros tenemos adultos jóvenes ya con problemas de cirrosis, con sus respectivas complicaciones de descompensación de la enfermedad, que eso es lo que el mensaje debería ser en este día, prevenir a través de fomentar estilos de vida saludables desde los más pequeños de la casa hasta todos nosotros, para poder ayudar en realidad y prevenir estas complicaciones. Ahora, en este sentido, Mario, ¿cómo andamos con las incidencias pancreáticas en los infantes? O
sea, ¿lo ves o todavía está A controlado? mí me llegan a preguntar porque no hay especialistas de páncreas en Exacto, niños. pues, exacto. Entonces, realmente también yo prácticamente no veo niños porque yo no soy gastropediatra, pero son pocas, afortunadamente es poca la patología pancreática que yo he llegado a ver en niños. La que se llega a ver más es en niños que están recibiendo quimioterapia por algún tipo de cáncer y demás, y que la quimioterapia les puede provocar Sí, que el órgano de choque es el pancreatitis páncreas, ¿no? aguda y remotamente a veces golpes, ¿no? Los niños que juegan mucho se pegan con el maniobro de la bicicleta, eso les puede dar una pancreatitis. Un balonazo. Y rara vez, eso es la minoría, puede haber ahí alteraciones genéticas que sí pueden condicionar pancreatitis agudas desde etapas muy tempranas, y ahí la historia suele ser de niños que van al médico pensando que tienen gastritis, ataques de gastritis porque les duele justo ahí en la boca del estómago, y a los 10, 15 años ya vemos que tienen pancreatitis crónica, y es volver a lo mismo. Cuando un síntoma persista a pesar de llevar un tratamiento adecuado, pues hay que poner en duda el diagnóstico y tratar de buscar alguna otra razón por qué persisten los síntomas. ¿Por qué considerarían ustedes que a lo mejor en nuestro ámbito social, siempre que hablamos de un problema gastrointestinal, como que lo minimizamos? No, algo te cayó mal, te comiste algo que te hizo daño, tómate esto y con esto se va a quitar, y cuidado, porque puede ser una señal de algo mucho más grave. ¿Cómo hacerle para romper este paradigma, doctor de Yoa? Todos los dolores de la parte alta del abdomen, es gastritis. Y todos los dolores de la parte baja del abdomen es colitis. Y para la gastritis ya tomaron antiácidos, ya tomaron inhibidores de la secreción del ácido, y ya tomaron todos los medicamentos. Pero hay que recordar que la parte alta del abdomen no lo único que duele es el estómago. Claro. Hay que ver esófago, hay que ver hígado, hay que ver vesícula, hay que ver riñones, porque el páncreas es olvidado. El páncreas muchas veces no nos acordamos de él. Y todo el mundo te va a decir, vaya, el 90% de los pacientes que llegan al consultorio dicen, es que vengo porque tengo gastritis. Y me han estado tratando con gastritis desde hace 5 meses o años. ¿Y le han hecho algún estudio? No, ninguno. Entonces esos son los pacientes que tenemos que hacer estudios de detección temprana. Y sobre todo, si también los pacientes tienen este tipo de síntomas recurrentes o que no ceden a pesar de tratamiento, o toman tratamiento, se quitan los síntomas y al dejar el tratamiento regresan. ¿Por qué? Porque todos los pacientes que llegan a la consulta, y no me desmentirán, sea medio privado o medio institucional, todos les han dado ranitidina o omeprazol. Y todos han tomado ya medicamentos antes de llegar a la consulta, la gran mayoría. Entonces hay que identificar a los pacientes para poder seleccionar el estudio que se tiene que hacer. Y estos estudios están perfectamente mencionados en las diferentes guías de tratamiento. Hay normas oficiales mexicanas, pero también hay guías de tratamiento de enfermedades funcionales, pero también tendremos que sacar en algún momento la de detección oportuna del cáncer. Claro. Actualmente en el Instituto Nacional de Cancerología hay un esfuerzo muy importante de la doctora Angélica Hernández, que es la jefa de gastroenterología y del servicio de endoscopia del instituto, en la detección oportuna del cáncer de colon. Y es un programa piloto que está llevando a cabo el gobierno federal. Y es el primer instituto, con todas las aveniencias que tenemos actualmente de los institutos que ha salido en todos los medios, sí, que tiene este programa echado a andar. Y es un programa piloto para poderlo llevar después en el Hospital General, en el Hospital Juárez, en el Instituto Nacional de Nutrición, porque en los medios privados prácticamente todos los pacientes que llegan con síntomas de larga evolución o con antecedentes familiares de algún problema, hablando de cáncer de colon, antecedente familiar de cáncer de colon, tiene un riesgo de cáncer ese paciente por ese antecedente. Entonces hay que hacer escrutinio para la detección oportuna. No, y sobre todo algo que preocupa muchísimo es
que se convierte en la parte cotidiana de la vida de las personas. Están acostumbradas a estar con estreñimiento, con diarrea, y te lo comentan. Es que siempre ha sido así, y se acostumbran a tomarse la pildorita de los inhibidores de la bomba de protones o de los bloqueadores H2, y ya, esa es la rutina. Si les parece bien, regresamos con eso, porque vamos a ver otro sondeo que nos comentó el público sobre hoy, 29 de mayo, un día tan importante, el Día Internacional de la Salud Digestiva. Vamos para allá y regresamos ya a la recta final de esta 17ª emisión de Gastro TV. No se vaya, ya volvemos. Hola, ¿usted sabía que hoy es el Día Mundial de la Salud Digestiva? No, nena. No lo sabía. No, no lo sabía. ¿Qué problemas ha tenido de salud digestiva? Diarrea, no sé si también dentro de la salud digestiva sean las hemorroides, a veces flujo, el reflujo principal. ¿Y considera que esto es a causa de una mala alimentación o le gustaría, no sé, modificar algún hábito? Yo creo que es la mala alimentación y el hábito del trabajo que yo tengo también. ¿Nos podría explicar un poquito cómo es la manera en que usted lleva su alimentación al día? Híjole, muy mal. De hecho, nada más como una vez alimentos al día, y hasta que llego a la casa vuelvo a comer algo y llego como a las 11, 12 de la noche. ¿Y usted qué opina sobre su salud digestiva? Bueno, que sí está mal cuidada, no hay otra cosa que decir. ¿Y le gustaría que hubiese algún proyecto donde les explicaran bien cómo deberíamos de llevar todos los mexicanos nuestra salud digestiva? De hecho, a nosotros tenemos curso y todo, pero la verdad no lo llevo a cabo, o sea, más que nada creo que es cosa de uno. ¿Y este curso en dónde lo toma usted? Bueno, en mi caso fue cuando me dieron la licencia para conducir. Tenía que tomar, nos hacen un examen médico, y ahí no me daban mi licencia hasta que yo no fuera un nutriólogo. Fui al nutriólogo, cumplí con el trámite, pero la verdad no he seguido la dieta que me dieron. ¿Ha tenido algunos problemas de salud digestivo? Sí. ¿Cómo cuáles? Estoy pasando de vesícula biliar. ¿Y le han recetado bastante medicamento o cómo ha sobrellevado este tema? O con muchos medicamentos. ¿Has tenido alguna vez algunos problemas digestivos? Sí. ¿Cómo cuáles? Tengo gastritis y colitis. ¿Y cómo tratas estos problemas que has tenido? Pues realmente ya no lo trato, solamente intento mejorar mi alimentación. ¿Comiendo como qué cosas? Haciendo 5 comidas al día y también ya no comiendo tanto en la calle y preparando yo mis alimentos. ¿Y qué opinas sobre tu salud digestiva? Pues es muy mala, la verdad, sí. ¿Consideras que sería bueno tener algún proyecto o programa que nos enseñen a tener una buena salud digestiva? Sí, siento que se debe de tener un poquito más de énfasis en eso, ya que muchas personas aquí sufrimos de gastritis y colitis en especial. Bien, pues ya estamos de regreso aquí a Gastro TV en esta recta final que ha sido placentera, ¿qué diría yo? Deliciosa, poder compartir esta mesa de trabajo con el tamaño de especialistas que nos acompañan, y que además hemos tratado que esa haya sido la línea de estas emisiones de Gastro TV, por lo que agradezco de nueva cuenta a Alfonso Nolasco. Gracias por el esfuerzo, por supuesto a Mayoli México por su apoyo, a la Asociación Mexicana de Gastroenterología, pero sobre todo a todos ustedes, porque cada último miércoles de mes aquí están con nosotros. Quiero pedirle a nuestro Departamento de Relaciones Públicas que sean tan amables de pasarme la última actualización de las personas que amablemente nos acompañan, porque la línea de los dispositivos se terminó la batería, y entonces para no omitir a nadie y dejarlos de saludar. Y fíjese que estamos platicando ahorita que veíamos el sondeo de cómo ha cambiado, ¿no? Todos estos conceptos, tanto en el diagnóstico como en la terapia médica, y de cómo hacerle para romper estos paradigmas de que me dijo mi abuelita, los remedios caseros, los productos naturistas, los productos milagro, y que a veces la información no está científicamente sustentada, comprobada además,
como para poderla prescribir sin riesgo para quien la consume. Y eso me parece un punto importantísimo, más que el conocimiento técnico per natura, ¿no? De lo que significa la patología, su tratamiento, su prevención. ¿Cómo entrarle a esta parte educativa? ¿Qué opinan al respecto? Yo creo que es difícil porque, al menos en nuestra sociedad, pues hay muchas creencias, ¿no? Sí. Y mucho del origen de nuestra población ha sido desde ir con hechiceros, chamanes, sí, o remedios de la abuela. Y si a eso le agregamos también que quizá hay un miedo natural de ir al médico, por las razones que sean, hasta incluso de no vaya a ser que me encuentren algo. Sí, eso es muy cierto, ¿eh? Entonces yo creo que parte es que nosotros como médicos y las sociedades médicas es educar a la gente y tratar de desalentar los remedios caseros o las recetas entre amigos, y que también los núcleos familiares pierdan este miedo y también tengan un poco más de confianza al acudir a su médico. Claro, doctor de Yoa. La educación, tanto del médico, pero de la gente, como menciona Mario, es muy importante. Pero la gente cada vez se preocupa más por su salud. Invierte mucho en salud, pero muchas veces invierte en estéticas, invierte en spas, invierte en el gym, en los famosos colónicos que están de moda y que los están poniendo por todos lados, que colónicos de café, de té, de no sé qué, porque les quitan los chicles pegados desde hace 20 años, porque así los anuncian. Y entonces pues la gente cae en este tipo de charlatanería, porque al final es charlatanería. Claro. Entonces, pero en el momento que sepan que se le hace muy caro pagar una consulta con un especialista, pero pagan todas estas situaciones. Claro. Y al final gastan más que tomar una buena opinión desde el principio. Fíjense que a mí me gusta mucho una frase del maestro Reyes Heroles, que decía: educar a un hombre cuesta mucho, pero no educarlo cuesta más. Sí, claro. ¿Qué papel juega ahora la Asociación Mexicana de Gastroenterología, Felipe, para llegarle? Porque he visto que ustedes han tenido mucha interacción también con el público no médico, digamos, la comunidad no médica, y que de alguna manera también batallan con esto. Mira, yo creo que la educación tiene que ser en cascada. Como en cascada es la educación con los residentes, desde el profesor hasta el adjunto, hasta los R3, R1. Nosotros como asociación tenemos que llegar a los médicos de primer contacto. Al familiar, digamos. Al médico familiar. Entonces tenemos que empezar con la educación hacia el médico de primer contacto. De hecho, el día de mañana tenemos una reunión con el doctor Gabriel Montes, que es el presidente del Colegio Mexicano de Médicos de Primer Contacto, para establecer algún tipo de estrategia y empezar a hacer un programa de educación. Si nosotros empezamos a educar a los médicos de primer contacto, que no es que sean mal educados, o que sean mal preparados, pero seguramente algunos conceptos... La visión, digamos. La visión es diferente al especialista. Yo creo que partiendo de ahí, si nosotros podemos impactar y penetrar ese mercado, yo creo que nos ven mucho mejor. Sí, seguro. No, y sobre todo cuando ya hablamos de áreas tan especializadas como es el caso de hígado, en tu particular caso, Fátima. Sí, que es importante porque a veces se desconoce cómo manejar a estos pacientes y pues, por ejemplo, en hígado, las estrategias preventivas juegan un rol fundamental, que muchas veces el especialista ya vemos la complicación derivada de un curso crónico de la enfermedad, pero la estrategia de poder capacitar y darle el mejor conocimiento al médico de primer contacto nos puede impactar en incidir en factores de riesgo para que nosotros no veamos las complicaciones y pues poder ayudar a los pacientes lo mejor posible. No, y sobre todo que aprendamos, como ya bien decían ustedes, el hecho de que nos encuentren algo no significa que nos vayamos a morir de ese algo, sino que al contrario, podemos estar en un tiempo muy oportuno como para poder atender este tipo de problemas, y no cuando ya definitivamente la medicina se ata de manos y ya no tiene una perspectiva para hacer algo en ellos, ¿no? Que eso es muy importante, y yo quisiera retomar ahí las favor. hepatitis virales, Sí. porque las hepatitis virales, como la hepatitis C, no dan ningún síntoma hasta quizá 20, 30 años después, cuando ya el paciente llega a urgencias porque tuvo vómito con sangre y resulta que había varices y está cirrótico. Entonces, si hay factores de riesgo como los que comentábamos,
aunque uno no se sienta mal, vale la pena acudir a su unidad de salud con su médico particular, quien lo va a evaluar correctamente y podemos tener un diagnóstico oportuno, un tratamiento curativo y olvidarnos de complicaciones. Sí, y lo mismo sucede con los pólipos en el colon, que los pólipos en el colon son las lesiones premalignas y donde ha incidido más la endoscopia en el beneficio. Y se ha demostrado perfectamente una disminución de la incidencia del cáncer de colon desde que se iniciaron los programas de escrutinio, que empezaron haciéndose primero a los 60 años, bajaron a 55, bajaron a 50, y actualmente ya se está mencionando empezar a los 45 años, aún sin factores de riesgo y en pacientes asintomáticos. ¿Por qué? Porque si yo como endoscopista detecto un pólipo, aunque sea un pólipo de 5 milímetros, y reseco ese pólipo, y ese pólipo era un adenoma tubular, le estoy quitando a un paciente que en 5 años tenga un cáncer. Así es. Entonces, es muy importante la prevención. Y como hay prevención para los cánceres del aparato reproductor femenino, o sea, cáncer de mama, cáncer cervicuterino, tenemos que tener la cultura de la prevención del cáncer digestivo. Sí, claro. Y la gente le tiene pavor a la colonoscopia, cuando actualmente no se hace una sola colonoscopia en este país con un paciente que no está sedado. Claro. Con lo cual no es molesto. Ahí está. Y fíjese, a veces es muy fácil los mitos, que además en nuestro medio se arraigan durísimo, pero yo quiero decirles, los mitos son creencias. Y usted puede creer en lo que usted quiera, incluyendo la cuestión religiosa, en lo que usted quiera, pero al final del día son dogmas de fe. Y la ciencia no. La ciencia es conocimiento y se encarga de disipar estos mitos, como el que tú nos acabas de comentar atinadamente. De yo no quiero ir a la colonoscopia porque me va a doler, o me voy a quedar molesto, y no es así. O cómo voy a ir con el urólogo para que me haga un tacto rectal. Sí, exacto. Porque qué mito, ¿verdad? A mí cómo me van a andar haciendo un tacto rectal. O Papá Nicolau. O el Papá Nicolau. Sí, y entonces, qué vergüenza. El cáncer de próstata, el cáncer cervicuterino, sí, claro, están al alcance del dedo. Sí, sí. Qué buena frase. Y muchas veces se dejan de ver porque no hay la cultura de la prevención. Y cuando le dices a un paciente, a ver, que llega a la consulta, tuve rectorragia, tuve sangre en la evacuación, le tengo que hacer un tacto rectal. Ay, doctor, ¿cómo cree que me va a hacer eso? ¿Qué pasó? Sí, ¿No? porque es la primera respuesta del paciente. Seguro. Y entonces, creo que es cultural. Sí, sin duda. Porque es cultural, pero la educación es fundamental. No, y creemos sobre todo, por ejemplo, cuando se mencionaba el carcinoma prostático, que los varones no nos enfermamos de eso, o que nuestra habilidad puede verse trastocada o afectada por padecer una situación de estas que finalmente, bueno, pues se puede dar y no pasa más si estamos con el especialista correcto, ¿no? Así es. Entonces, bajo ese esquema, gracias a producción porque inmediatamente me solucionaron el problema de dispositivos. Saludo con mucho gusto a Francisco Javier Figueroa, saludos desde Tlaquepaque, Yuri Sandoval Alonso desde Puebla, Margarita Gámez Nava desde la Ciudad de México, Patricia Vega desde Nebraska, en los Estados Unidos, nos hace el favor de seguir este programa. Fíjese que nos dice un integrante de la audiencia: hola, yo estoy diagnosticado con síndrome de intestino irritable. Nunca he tenido diarreas que me duren días, ni tampoco he sufrido de estreñimientos. ¿Qué opinan al respecto? Sí puede ocurrir, porque hay varios pasar. tipos de intestino irritable. Claro. El que predomina la diarrea, sí, el que predomina el estreñimiento, o la el mixto, o uno que no se puede clasificar. Sí, que está fuera de Entonces, posiblemente la persona que nos comenta esto, pues si no tiene predominio de diarrea o estreñimiento, pues puede ser distensión, que es un síntoma. Bueno, ese es común frecuente para todos los subtipos, ¿no? La distensión y el dolor abdominal, ¿no? Y que mejora con la evacuación. Exactamente. Así es. Si hay un dolor que no mejora con la evacuación, no es síndrome de intestino irritable. Claro, y nos han establecido que los parámetros más de 3 meses con evacuaciones tan bien frecuentes como para que haya una señal de alarma para que usted consulte al especialista, ¿no? Sí, pero si evacúa y no se quita el dolor, no, pues, porque mucha gente le dice, y siguen yendo y les siguen diciendo es colitis. Sí. Pero busquen atención con quien gusten. No, y muchos de los medicamentos, sobre todo los antiespasmódicos, no están en el grupo controlados. Entonces, cualquier persona va, los adquiere, se lo toma, se controla el problema de dolor
ya me siento bien y ya la hicimos. Pero es que hasta los controlados así, se pueden obtener correcto. porque hay una mala educación y Sí, van sí. hay forma de conseguir los medicamentos controlados. Cernay Pedraza Martínez, muchas gracias, saludos desde Hidalgo. Luisa Cetina, muy interesante, muchas gracias. Víctor Sánchez, felicidades a Mayoli por tener productos específicos en el área gastrointestinal, sin duda una empresa responsable y también científicamente sustentada. Andoni Servín, muchas gracias por lo que me dice, un abrazo hasta Córdoba. Angélica Gallegos, saludos desde León, Guanajuato. Jimena Vargas también está con nosotros, Maridani Barra también y Alexandra González, y bueno, siguen llegando, lo cual nos da muchísimo gusto, porque además, acuérdense que este programa queda grabado, entonces si usted no tuvo la oportunidad de verlo en vivo, puede hacerlo después en la página de Gastro TV. Yo le sugiero que le dé me gusta en la palomita. ¿Para qué? Para que reciba usted las notificaciones de todos los eventos y de toda la información que Gastro TV tiene para todos ustedes, no solo tanto de la información en video como pueden ser estas emisiones, desde el inicio del programa las están disponibles, sino también de textos de plumas autorizadas muy competentes que pueden ayudarle a recurrir ya al especialista, pero con información confiable, no estas fake news y las paparruchas que de repente salen, que se mitifican y luego ustedes los meten en problemas porque ya les llegan con un cuadro crónico automedicado ya con todo un espectro de medicamentos y luego quieren que ustedes solucionen el problema de la noche a la mañana sin estudios, con una situación que no erogue recursos económicos. Debe ser complicadísimo. Sí, ¿no? Y con los mitos y leyendas. Además, porque actualmente todo mundo es intolerante a la lactosa sí, y todo mundo tiene problema con el gluten. Así es. Cuando Todo no es saben gluten ni o qué es lactosa. cuando la gente no sabe ni qué es el gluten. Así es. Pero todo mundo llega a la consulta, soy intolerante al gluten. Sí, fíjense que yo los invito a que se metan a la página de la Organización Internacional de la Salud Digestiva, porque tienen ahí un apartado que específicamente trata sobre todo esta cuestión de la lactosa, y la conclusión es que el mayor porcentaje son mitos, pero cómo ha pegado la industria en términos de la cuestión deslactosada y hasta en las cafeterías lo ve uno, soy, ¿no? almendra, de coco. almendra y no sé, pero llegan y hasta te preguntan, ¿y ahora con qué tipo de leche? Y bueno, yo no sé realmente, bueno, sí sé el impacto que esto está teniendo, pero estos mitos me parece que son los paradigmas más graves. ¿Cuál sería el mensaje de ustedes como especialistas para nuestra audiencia de a pie, valga la expresión, si usted me lo permite, para no caer en esto? ¿Cuáles serían las recomendaciones, consejos o que quieran compartir con nuestra audiencia? Yo creo que uno de los principales sería que ante cualquier síntoma persistente o extraño o cambio en sus síntomas, buscar atención, como decían antes, con cualquier médico, pero que sea un médico certificado, ya sea de primer contacto, internista, gastroenterólogo, y no dejar pasar el tiempo, porque es muy común que lleguen multimedicados y eso solamente complica las cosas porque enmascara los cuadros, los deja evolucionar y después ya es demasiado tarde. Doctor Dillo. La detección oportuna, y la detección oportuna implica llevar a cabo un adecuado protocolo diagnóstico, nos permite detectar enfermedades a tiempo que nos van a permitir curar al paciente. Correcto, eso me parece muy adecuado. Fátima, ¿alguna recomendación, algún consejo que quieras compartirnos? Sí, yo me enfocaría también en esa cuestión de que tengamos cultura de la prevención. Aunque no tengan síntomas, siempre es importante, por lo menos una vez al año, ir con tu médico, que te revise, que tenga tu historial clínico, porque el médico es el que te puede decir, mira, encuentro un factor de riesgo para cáncer gástrico, por ejemplo, o para cáncer de colon, o para hepatitis viral. Y de esta manera podemos atender tempranamente y evitar complicaciones. Entonces hay que tener esta cultura de la prevención, porque las manifestaciones gastrointestinales, a veces las enfermedades tempranas no dan síntomas o no son tan específicos, pero si tenemos esta cultura de checarnos por lo menos una vez al año, podremos prevenir muchos riesgos. Sí, Felipe. Pues mira, yo en primer lugar quisiera agradecerte a ti. No, por favor. A Poncho, a Gastro TV, a Mayoli, por hacer posible este programa con miembros de la mesa directiva.
y mucho más en este día tan importante que es el Día Mundial de la Salud Digestiva. Y me permito extenderles un abrazo a todos los gastroenterólogos del país, a los cirujanos, a los gastropediatras, a los endoscopistas, a los hepatólogos, a todos los médicos que tienen que ver con la atención del paciente con enfermedades digestivas. Para nosotros como asociación, que tenemos a muchos, es muy importante hacerles llegar nuestro conocimiento. Y si me permites dar mi comercial de las actividades que tenemos. El micrófono es tuyo, mi querido Felipe. Los invitamos a que nos visiten a nuestra página www.gastro.org.mx. Tenemos nuestra siguiente trilogía en la ciudad de Querétaro, 27 y 28 de septiembre. Okay. De junio, perdón, sí. en Querétaro. Un día previo vamos a tener un consenso de la calidad de la colonoscopía. Wow. Y después tenemos nuestros ecos del 20 al 22 en el Hospital Español. Para seguir, nos vamos a ir a San Cristóbal de las Casas. Precioso lugar. Donde vamos a atacar básicamente el tema de hoy, que es cáncer gastrointestinal, ahí en San Cristóbal. Y terminaremos con nuestra Semana Nacional de Gastroenterología, que esperemos que sea todo un éxito. Vamos a tener, sin duda, vamos a tener el Congreso Latinoamericano de Gastropediatría, tenemos el Congreso Iberoamericano de Enfermería y Técnicos en Endoscopía, y tenemos nuestros múltiples cursos y actividades que realmente considero que van a ser muy exitosos. Sí, fíjese que estábamos viendo, son 45 años de este Día Mundial de la Salud Digestiva. Nuestra asociación, y digo nuestra porque como mexicanos debemos de disfrutarla, la Asociación Mexicana de Gastroenterología, pues casi le dobla la edad a esto. Próximo año cumplimos 85. Así es, entonces imagínese usted que en México, antes de esta organización tan importante, ya se contaba con una Asociación Mexicana de Gastroenterología. Y yo terminaría diciendo, ese principio que todos los médicos profesamos del non primum nocere, que es no hacer daño, ¿sabe qué? No se haga daño. No ande usted con todo lo que nuestros especialistas maravillosos han compartido con usted el día de hoy. No se automedique. Si tiene alguna sospecha, acuda con ellos, documéntese, no le haga caso a informaciones que carecen de ese sustento médico, de esa evidencia científica, porque precisamente a veces nos hacemos daño a nosotros y luego le hacemos daño a los médicos esperando que traten de resolvernos todo esto que a veces nosotros mismos ya complicamos, ¿no? Así es que creo que ya nos vamos, ¿verdad, señor productor? Usted me indica. Agradecerles de veras, de manera muy sentida, un caluroso abrazo, nuestra felicitación, nuestro reconocimiento por tu gestión, Felipe, y por supuesto la de todos ustedes, y un mensaje final de 30 segunditos porque ya nos vamos. Mario, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación y saludos a todos. Al contrario, doctor de Yoa. Gracias por la invitación, gracias a Gastro TV, gracias a Laboratorios Mayoli, y cuídense. Lo más importante es prevenir. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Fátima. Muchas gracias igualmente por la invitación. A todos los médicos, no dejen de asistir a los eventos que la asociación tiene preparados para ustedes, y buenas noches. Perfectamente, muchas gracias, Felipe. Como siempre, un placer saludarte. Muy buenas noches, muchísimas gracias. La verdad, la gastroenterología es una de las especialidades más nobles de la medicina. Sí. Y felices de ser todos gastroenterólogos. Sí, si usted les viera a los ojos a mis especialistas, vería la pasión que hay con la que ejercen su profesión. Aprovéchelos. Nosotros los vamos a estar molestando porque esperamos que no sea la última vez que tenemos el privilegio de tenernos aquí. Felipe, ya gran amigo de este programa desde sus inicios, y por supuesto ahora ustedes de nueva cuenta bienvenidos. Y bueno, en nombre de este gran equipo de radio y televisión, agradecemos por supuesto el privilegio de su atención. Muchísimas gracias a todos los que hicieron posible la transmisión de este programa de la radio: Alfonso Nolasco, Sergio Miranda, el equipo de Relaciones Públicas, Beto Nava en la operación técnica, muchísimas gracias, nuestro querido Marco aquí de asistente de cámaras y de piso, y bueno, todo un equipo que usted no ve y que pareciera muy sencillo porque cuando decimos es por internet suena fácil, pero si usted viera todo el desplante tecnológico que hay detrás de esta transmisión, en la que usted ya se pudo dar cuenta, la calidad del audio, de la imagen, no se cae la transmisión, las interacciones con el chat, es grandísimo mi reconocimiento para ellos. Muchísimas gracias a ustedes por permitirnos estar donde usted quiera, donde esté en el dispositivo que quiera. Muchas gracias. Yo lo invito porque recuerde que tenemos una cita el último miércoles de cada mes en una emisión más de Gastro TV con temas
obviamente relevantes para todos ustedes. Pues yo lo espero para la emisión de junio, que ya será la 18ª, si todo sale bien y nuestro querido Señor, para aquellos creyentes, nos lo permite. Yo lo invito a que nos acompañe en una emisión más. Yo soy Carlos Esquivel Acroa, por supuesto agradeciendo el favor de su atención. Nos vemos hasta la próxima. Esto se llamó, ¿cómo? Gastro TV. Nos vemos hasta la próxima. Sí, señor.